Hola, mi nombre es Javier Escanez y mi cargo es el de jefe de sección de la Unidad de Cardiología Intervencionista del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Es un placer estar con todos ustedes en Solaci 2021 y muchas gracias por la invitación a presentar un caso grabado sobre la planificación y el guiado de una angioplastia coronaria compleja utilizando fisiología e imagen intracoronarias. El objetivo de presentar este caso es compartir el valor de las técnicas contemporáneas de fisiología e imagen intracoronaria en la planificación de procedimientos complejos y familiarizarse con el valor específico que tiene el corregistro de estas técnicas con la imagen angiográfica. El caso que les voy a presentar es un paciente de 70 años de edad, como ven aquí, con varios factores de riesgo cardiovascular y con una historia de haber tenido un infarto de miocardio con elevación del ST unos 6 años antes, con angiografía, con una angioplastia primaria realizada a una estenosis en el culpable del infarto en el segmento medio de la rama descendente anterior. El paciente en esta ocasión se presentó con un episodio sincopal. No tenía antecedentes de angina y durante los estudios que se realizaron en su ingreso se encontró que el paciente tenía una onda T con invertida en las derivaciones V1 y V2, sin embargo, con un ventrículo afectado, con una fracción de eyección del 35-40%, una aquinesia muy marcada del septo, el ápex, la cara anterior, los segmentos medio y distales, y por último también una esclerosis aórtica y regurgitación mitral leves. Las troponinas no estaban elevadas. Esta es la geografía que se realizó a continuación, donde se evidenció que existían estenosis posiblemente severas en el segmento medio de la rama descendente anterior, como pueden ver aquí, en el segmento medio de la rama circunfleja, y también una estenosis de grado intermedio, posiblemente severo, en el tronco común izquierdo. Más proyecciones del mismo árbol coronario en el izquierdo, donde observamos las estenosis reseñadas, y la coronaria derecha, que no presentaba estenosis significativas. Había una calcificación heterogénea en la arteria coronaria izquierda. En base a esta aquinesia y a esta dilatación del ventrículo izquierdo se realizó una prueba de viabilidad, una resonancia magnética que confirmó que efectivamente parecía que no existía viabilidad en los 2/3 de la rama descendente anterior, afectando también al ápex. Se realizó una discusión en el Heart Team donde se decidió que este paciente podría beneficiarse desde un punto de vista pronóstico de la revascularización coronaria. El Syntax Score era muy alto, como pueden ver, 30 puntos, y el Syntax Score 2 mostró que no había diferencias o no se predecían diferencias en la mortalidad a los 4 años con la angioplastia o la cirugía. El riesgo de sangrado era bajo, de acuerdo al score DAPT. Por lo tanto, aquí tenemos algunas de las cuestiones que nos planteábamos a la hora de planificar nuestra intervención. ¿Debemos de tratar las estenosis que vemos en la descendente anterior? En principio, no habiendo viabilidad en la resonancia magnética, creo que en muchas ocasiones muchos colegas omitirían el tratamiento de estas estenosis. ¿Debemos de tratar la estenosis en el tronco común izquierdo? Aquí tenemos problemas porque podría haber interferencias al utilizar el FFR con las mediciones en el tronco común en base a las estenosis que están situadas en la rama circunfleja, en la rama descendente anterior. Y para utilizar el IBUS tenemos que recordar que una parte importante del ventrículo izquierdo podría estar dañada, como hemos visto en la resonancia magnética, y por lo tanto los valores de corte que utilizamos para el área luminal en el tronco común podrían no ser aplicables. El mismo problema que veíamos en la descendente anterior sucede aquí con la circunfleja. Las mediciones de FFR que hiciésemos en la circunfleja estarían invariablemente afectadas por la presencia de esa estenosis del tronco. Y por último, hemos dicho que en la coronaria izquierda veíamos una calcificación heterogénea. ¿Qué tipo de preparación de placa y dónde deberíamos ejercerla dentro de estas lesiones en la coronaria izquierda? Vamos a ver cómo solucionamos o respondimos a estas preguntas en la práctica utilizando las técnicas de imagen y fisiología intracoronaria.
En primer lugar, lo que hicimos fue un mapeo de la rama descendente anterior utilizando IFR, que como saben tiene mucha menos interacción en las mediciones entre estenosis en series que el FFR. Es evidente que a nivel de la descendente anterior distal había una limitación de flujo coronario, como pueden ver por ese valor de IFR 0,68. Lo que es más importante es que al hacer el pullback vemos que existen dos zonas claramente diferenciadas y lo vemos en la forma de la curva del pullback, pero más importante, cuando lo corregistramos con la angiografía coronaria, vemos que el problema hemodinámico está localizado inmediatamente antes de lo que es la rama diagonal, aparentemente, una estenosis significativa y una estenosis también aparentemente significativa en el tronco. Con esta medición, con esta técnica, nos podemos realizar una técnica que sería de stent virtual, según la cual nosotros podemos sustraer el efecto de una de las estenosis para valorar la estenosis restante. Y gracias a esta operación, lo que en nuestro caso pudimos observar es que efectivamente, en primer lugar, existía, como decíamos, una estenosis que limita el flujo en el segmento medio de la rama descendente anterior. Por lo tanto, desde el punto de vista de si debemos de considerar tratamiento de esta estenosis, nuestro punto de vista es que independientemente de que exista isquemia, falta de viabilidad en territorios importantes de la rama ventricular izquierda, aquí existe una limitación al flujo a territorio viable. Y en segundo lugar, en el momento en que hacemos stent virtual o sustraemos el efecto de esta estenosis a la coronaria izquierda, podemos observar que el IFR residual que se obtendría como consecuencia de la estenosis del tronco sería todavía un valor isquémico de IFR. Es decir, una vez que hubiésemos tratado la descendente anterior en el segmento medio, sería entonces cuando, si realizásemos una nueva medición con IFR, encontraríamos que ese tronco es hemodinámicamente significativo. Bueno, a continuación hicimos la misma operación para responder las preguntas relacionadas con la rama circunfleja. Una guía de presión de rata dentro de lo que es la rama circunfleja para hacer un pullback con IFR. Todo esto, como pueden ver, prácticamente sin tener que hacer inyecciones de contraste, por lo tanto, simplificando mucho el procedimiento. Lo que la prueba nos mostró inmediatamente fue cuando hicimos la medición distal, es que efectivamente teníamos, como pueden ver, un IFR distal de 0,84, pero lo que es muy interesante es que realizando stent virtual del tronco podíamos entonces dilucidar que estas estenosis de la circunfleja per se no eran hemodinámicamente significativas. Aquí tenemos un poco la misma operación que habíamos hecho anteriormente, stent virtual del tronco, un valor de IFR residual atribuible a las estenosis en la circunfleja de 0,93. Por lo tanto, sabemos que no es necesario tratar estas estenosis. Pasamos ahora a lo que es la valoración del procedimiento basada en IBUS. Y aquí, obviamente, el valor fundamental es caracterizar qué estenosis tienen calcificación importante, entender en base a la distribución del calcio qué tipo de tratamiento debemos hacer y también obtener mediciones que nos permitan escoger el tipo de stent en términos de longitud y de diámetro. Fue necesario realizar una predilatación para que pudiera pasar el stent, como pueden ver, y lo que se hace a continuación es básicamente lo mismo que hemos hecho anteriormente, un pullback que a continuación se corregistra con la imagen de angiografía. Vamos a ver pasar esto de una forma rápida para poder centrarnos en lo que es el resultado del corregistro, y donde ahora ya cómodamente podemos analizar cada uno de los segmentos del vaso para entender cuáles son las características del ateroma subyacente. Y como pueden ver aquí, lo que encontramos son zonas con calcificación variable, pero en algunos de ellos con arcos de calcio que ciertamente son de más de 180 grados a lo que es esta altura. El stent que se había implantado en la rama descendente anterior está muy bien conservado, no tiene digamos, un compromiso importante. Pueden ver aquí la imagen del stent.
Ya inmediatamente cuando nos ponemos en lo que es la descendente anterior proximal y el tronco, vemos una calcificación muy importante, placa muy importante con circunferencial en algunos de los puntos, un tamaño de tronco grande que nos permite ya calcular cuál va a ser el stent que necesitaremos para tratar la estenosis, y también escoger el punto de aterrizaje con el segmento proximal. Está claro que el extremo distal del stent lo aterrizaremos en el stent previamente implantado, que como pueden ver aquí, pues se coloca en un tamaño de stent que nos permite perfectamente utilizar el mismo stent para el tronco y el segmento proximal de la rama descendente anterior. Con la información que habíamos obtenido en IBUS decidimos hacer un tratamiento en profundidad de la calcificación del tronco común y descendente anterior proximal utilizando litotripsia intracoronaria. Aquí estamos viendo algunos detalles del procedimiento. Para verificar el éxito del procedimiento, lo que hicimos fue realizar múltiples proyecciones del balón hinchado a 4 atmósferas. Entendemos que cuando el balón hinchado de litotripsia hinchado a 4 atmósferas ha alcanzado un tamaño adecuado y sin impronta, la estenosis está adecuadamente tratada. Realizamos tratamiento con balón de corte en lo que era la estenosis situada en el segmento en medio de la rama descendente anterior, y a continuación verificamos los resultados de la preparación de placa nuevamente haciendo un pullback con IBUS que corregistramos para poder ya entonces estimar la longitud del stent que íbamos a utilizar en el segmento medio de la rama descendente anterior y también en el segmento proximal de la rama descendente anterior llegando hasta el tronco. Son las imágenes que estamos viendo en este momento. Este es el resultado tras la implantación de stent. Aquí habíamos hecho naturalmente, en esta altura hicimos POT para poder obtener un buen resultado de la implantación de stent. Y en este momento lo que estamos haciendo es verificando el resultado de la intervención desde el punto de vista de la imagen intracoronaria, realizando algunas intervenciones adicionales en localizaciones que precisaban todavía el poder tener algún grado en las cuales se podía hacer un grado de optimización. Pero como pueden ver, el resultado del stent implantado en el tronco común izquierdo tras la preparación con litotripsia intracoronaria fueron realmente muy buenos. Una vez que acabamos que estábamos satisfechos desde el punto de vista de la imagen, no queríamos terminar el procedimiento sin valorar el resultado funcional de la intervención. Y para esto realizamos nuevamente un pullback de presión con la guía de IFR, y encontramos entonces que pese al buen resultado obtenido con la imagen intracoronaria, podíamos observar que existía inmediatamente distal a lo que era la localización del stent implantado, una zona que todavía contribuía a una limitación del flujo. Este tipo de comprobaciones son importantes porque, a pesar de que el crosstalk que existe entre las estenosis es muy pequeño con el IFR, sí se pueden producir, digamos, pequeñas variaciones, y por lo tanto recomendamos siempre en casos complejos como este realizar una retirada con IFR final. Preparamos nuevamente la placa de este segmento, implantamos un stent adicional y por último lo que hicimos fue, después de alcanzar un buen resultado, repetir nuevamente la retirada de presión con el pulgar. Este es el resultado angiográfico que obtuvimos tras la implantación de este stent. Y como decíamos, hicimos una nueva retirada de IFR que nos ofrece unos aspectos que son muy interesantes. En primer lugar, como pueden ver aquí, pueden observar que no existe realmente una pérdida, no existe una pérdida focal de presión a lo largo del stent, sino que es una pérdida difusa atribuible a lo que es la enfermedad difusa de esta arteria coronaria, que persiste obviamente a pesar de la implantación de stents. Y lo que es muy importante, siempre que se hace un pullback de estas características, es comprobar que
Cuando se llega al catéter guía, el valor de IFR es de 1. Y como pueden ver aquí, en este caso, por una ligera pérdida de calibración en el pullback, podemos ver que ese valor no es de 1, sino que es de 0,95. Por lo tanto, para realmente hacer una valoración adecuada es necesario que desplacemos todos los valores de IFR 0,05 puntos y entonces entendemos que la mayor parte de los valores de IFR a lo largo de este vaso están fuera de lo que es el rango de valores isquémicos de IFR, es decir, por encima de 0,89 unidades. Y aquí tenemos las imágenes que hemos comentado anteriormente mostrando el efecto de la afectación difusa, la ausencia de estenosis focales que limiten el flujo en esta rama descendente anterior. Este es el resultado angiográfico final, que es bueno, que es mucho más importante que el resultado angiográfico. Obviamente es que tenemos la información obtenida con el corregistro intracoronario con imagen y con fisiología. Espero que este caso haya sido de su interés y que haya contribuido a ilustrar cómo estas técnicas contemporáneas de imagen intracoronaria y de fisiología intracoronaria, corregistradas con la angiografía, nos permiten realmente planificar y guiar nuestros procedimientos de cardiología intervencionista. Estoy seguro de que en el futuro vamos a tener estudios que van a demostrar el beneficio clínico de estas técnicas. Uno de ellos es el estudio Define GPS, que está en marcha en este momento, un estudio randomizado con una población muy grande y que esperamos que muestren cuál es el valor específico de las técnicas que les acabo de mostrar. Con esto, desearles un curso Solaci 2021 muy fructífero y saludarles hasta la próxima ocasión.